ha recibido una comunicación mediante el cual se informa el reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Andrea Parra por el diputado Ricardo Celis. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que obliga a las empresas productoras de leche y sus derivados a incorporar en ellas las cantidades mínimas de vitamina D que señala. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la posibilidad de gestionar las modificaciones necesarias al sistema de permiso de desplazamiento para que las machis puedan efectuarlo por más de 2 horas. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión sobre la existencia de convenios o acuerdos de cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional o con alguna rama de las Fuerzas Armadas que permita a los equipos médicos móviles que cuentan con dichos cuerpos armados otorgar prestaciones médicas a la población. Un oficio del Instituto de Salud Pública mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre inventario de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de salud mental en el país. Una solicitud del diputado Andrés Celis por el caso clínico de un particular para que en la sesión de hoy se pueda colocar en tabla el tema por ser de un caso grave de negligencia médica. Una carta del Colegio de Biólogos y Biólogas de Chile, mediante el cual presentan formalmente la solicitud para que los profesionales universitarios, biólogas y biólogos sean considerados en el Código Sanitario chileno como profesionales de la salud, teniendo en cuenta los argumentos que indican. Una comunicación de la Confederación FEMPRUS, mediante la cual remite una copia del informe encargado por licitación a la Universidad Diego Portales en el marco de la Ley 21.106, que delega facultades para la modificación de las plantas de personal de profesionales de los servicios de salud. Solicitan a partir de ese hito la colaboración para activar el proceso establecido por la ley largamente dilatado. Finalmente, una comunicación de entidades, territorios, comunicaciones, de la entidad Territorios Comunicaciones, quienes hacen presente que en la Comisión de Gobierno Interior del Senado se encuentra detenido y sin tramitación un proyecto de ley sobre reconocimiento del pueblo Selknam. Eso es todo. Gracias, Ana María. Diputado Celis. ¿Ah? No. Sí, en puntos varios mejor. Okay. Ahí para... ¿Sobre la cuenta? ¿En puntos varios? Sí, gracias, presidente. Sí, la solicitud que yo presenté, que quiero señalar que no es que se vea en la comisión, que se discuta como punto de tabla, sino que luego que dé a conocer estos antecedentes, respetando los derechos y deberes del paciente, más allá que esté autorizado por la familia de la persona, pero quiero ser bastante cuidadoso igual en la identidad. Para que una vez que dé a conocer estos antecedentes puedan ser repetidos al Ministerio de Salud, pero no para que sea punto de tabla para discutir. Se trata de una supuesta negligencia médica que sufrió un particular, que luego de sufrir un ataque de muerte súbita, jugando fútbol en Viña del Mar, es trasladado por un paro cardiorrespiratorio al Hospital Naval de Viña del Mar, lugar donde fue recibido por la ley de urgencia el día 1 de junio del 2021. Posteriormente, una vez confirmada una cama en el Hospital de Peña Blanca, es trasladado a dicho recinto hospitalario el día 25 de junio del presente. Es aquí justamente que en el Hospital de Casablanca donde se habrían producido las negligencias médicas denunciadas por la familia, en efecto el día 29 de junio, mediante llamado telefónico, el doctor, el cual individualizo, pero con la debida reserva, informa a la familia que el paciente había sufrido una sobredosis del fármaco levetiracetam. Así, la enfermera de turno habría ordenado la ingesta de una dosis 5 veces mayor que la recetada originalmente en el Hospital Naval de Viña del Mar. Incluso el propio Hospital de Peña Blanca informó que se habrían comunicado con el Hospital Gustavo Fricke para asesoría médica. Luego la familia recibió un llamado del subdirector del Hospital de Peña Blanca, donde confirmó la sobredosis sufrida por el paciente, señalando que se trataba de un error, que la enfermera habría sido desvinculada y que se estaba iniciando un sumario administrativo por estos hechos. La familia fue informada 3 días después
de aquello, de la ingesta médica, y que aquello le provocó un mayor daño neurológico que él ya tenía. Frente a los graves hechos, bueno, es urgente que la Comisión de Salud tome conocimiento, pero que pueda enviar los antecedentes al Ministerio de Salud. Pero también hay que indicar que esto fue denunciado a mí el día jueves pasado. Yo tomé contacto con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Ellos están haciendo una auditoría clínica por lo que sucedió, y además se trasladó el paciente al hospital de Quilpué, pero quiero cumplir con lo que me dicen los familiares, que por favor remita estos antecedentes al Ministerio de Salud. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, me imagino que hay acuerdo de la comisión para poder remitir los antecedentes en nombre de la comisión, ¿sí? Bien, acordado. Eh, puntos varios, diputado Celis. Presidente, quiero solicitarle que cuando usted lleve adelante la interpelación al ministro París, se consulte claramente cuáles son los motivos las razones por las cuales se está autorizando a las personas que salgan del país, dado lo que hemos conocido, ¿cierto?, como el tercer caso de la variante Delta, y necesitamos saber cuáles son las razones que se autorizan a las personas para salir. Hay quien parece no haber una razón plausible. Le solicitaría que se hiciera claramente se pidieran las explicaciones del caso. Creo que es un tema relevante. Y además, quisiera que se solicitara, ojalá que el ministro pueda traer los números respecto a la cantidad de pacientes que están en lista de espera GES, que están garantizados, y el número de días que se ha postergado adicionalmente las prestaciones GES a los distintos pacientes, y la tipología de la enfermedad, porque no es lo mismo, obviamente, un retraso, con todo el respeto que merece, por cierto, todos los pacientes, pero no es lo mismo una catarata que una quimioterapia o un tratamiento oncológico. Entonces, una caracterización del tipo de patología y de los tiempos de retraso que hay en las prestaciones. Gracias, presidente. Muy bien. Sobre lo primero, claro, lo consultaremos. La semana pasada oficiamos sobre el mismo punto. Me imagino que ese respecto no ha llegado, no está en el plazo. Pero lo segundo, ¿hay acuerdo para hacer esa solicitud? Bien. O sea, pero esa solicitud cuando en la interpelación, dice usted, ¿no? No, pero lo segundo, lo que solicitó formalmente es información. ¿Pero dónde? ¿Para oficio o para solicitud? Para oficio, para que usted Claro, sí, para que usted lo consulte. Ya, lo vamos a oficiar entonces. Oficio entonces. Ya. Diputado Andrés Celis, luego el diputado Patricio Rosa. Gracias, presidente. Sí, yo quería, no sé si reiterar, pero sí precisar que, si bien ya hice una solicitud, pero por si no quedó claro, que si el Ministerio de Salud podría levantar en su página web todas aquellas personas que le solicitan un permiso que supuestamente son por 4 causales, entre ellas actividades esenciales para la salud, viajes que no consideran el retorno a Chile, situaciones de carácter humanitario y realización de actividades fundamentales o imprescindibles para el país. Si ellos pudieran levantar una página web con aquellas solicitudes que son autorizadas, que se da el permiso, sin individualizar a quienes se le otorga, pero para una mayor transparencia, para que sepamos cuántos son aquellos que finalmente se le autoriza para viajar fuera del país. Yo creo que sería, en pos de la transparencia, súper positivo que así fuese, e indicar el motivo para que cualquiera que tuviese alguna duda pudiese preguntarlo posteriormente por los procedimientos formales. Y lo otro que le quería pedir al Ministerio de Salud, si también pudiese levantar en su página web, y ojalá dentro del informe que se está dando, creo que 2 veces a la semana, las personas que están internadas en UCI, ya sea por que tienen una dosis o las 2 dosis posterior a los 14 días, ¿cuál es la vacuna que ellos finalmente se inyectaron, para ver si hay alguna diferencia con la vacuna, que se pudiese informar? No sé, hay que 10 que están en UCI con la primera dosis, es tal vacuna. Yo creo que es bueno esa información. Y lo otro, que si lamentablemente alguno ha fallecido con una o con 2 vacunas, también que sea transparente, que se diga que, no sé, hay 2 muertos que han tenido las 2 vacunas, que han transcurrido los 14 días, para una mayor información y, reitero, un poco de la transparencia de los que están contagiados por COVID. Eso, presidente, gracias. ¿Hay de acuerdo para ambas solicitudes? Diputado Rosas. Gracias, presidente. En relación al programa de vacunación y
lo que solicitamos el 30 de abril respecto de que se cierren las fronteras. Son dos temas muy importantes. El 30 de abril le pedimos que cierren las fronteras porque, pero en forma efectiva, porque ya estaba la cepa hindú circulando y que es la que hoy día conocemos como Delta, pero lamentablemente yo me he enterado, me llegó la información de que solo en mayo 33.000 personas ingresaron al país desde fuera. Y eso, si tú lo contrastas con la cantidad de exámenes genómicos que se hacen a las PCR, que son 1.000 que se hicieron en mayo, es prácticamente nada respecto de la capacidad de vigilancia. Y segundo, que hay varios testimonios que las personas que llegan al país aducen que van a tomar un taxi directo a su domicilio, aunque sea en Rancagua, Talca, y ya los dejan pasar. Entonces, hay una facilidad para ingresar desde el extranjero que no se condice con la gravedad de lo que significa que nuevamente, tal como lo advertimos en noviembre, nuevamente tengamos otra cepa que nos va a seguir cargando el país con cepas de alta velocidad de transmisión. Por eso quisiera pedir que dos cosas. Una, que se nos informara el tipo de residencia de cuarentena exclusiva que tienen que hacer, cuarentena obligatoria que tienen que hacer las personas que ingresan, y cómo se vigila esto respecto de los 14 días que tienen que estar en cuarentena. Y segundo, sabiendo que el PCR que se le toma antes de viajar pueden pasar hasta 5 días y todavía dar negativo, porque recién al 6.º día empiezan los síntomas y a dar positivo, no tiene ninguna validez que al ingreso las personas hagan un PCR y los manden para la casa. Y eso es un tema que se ha hablado en forma lata por los especialistas. Entonces, ¿por qué se están dejando ir pacientes, personas que llegan al país, que se les hace el PCR antes que concluyan los 5 o 6 días respecto del primer PCR que se toma en el otro país? Igual se les deja ir. Entonces, es una situación de más riesgo. Y tercero, es respecto de la postura que tiene ya a esta altura, varios países ya le iniciaron la tercera dosis de las personas que han recibido Sinovac, ya debería estar colocándose, y es una situación que ha dilatado el Ministerio de Salud, sabiendo que están aumentando la cantidad de adultos mayores en las UCI, vacunados, y que son lo más probable correspondiente a los adultos mayores que se vacunaron en enero y febrero, que se sabe ya en los estudios que se han mostrado cómo decaen los anticuerpos a los 5 meses de puesta la vacuna, sobre todo en adultos mayores que tienen una capacidad inmunitaria menor para desarrollar anticuerpos. Entonces, son esos tres temas: el cierre de fronteras, la verificación de las cuarentenas obligatorias y la postura del Ministerio respecto a la tercera dosis en pacientes Sinovac, sobre todo adultos mayores, dado los antecedentes que ya hemos recopilado desde los pacientes que están en UCI, que son adultos mayores. El primer tema no fue cierre de fronteras. El primer tema no fue el tema del cierre de fronteras, sino que qué medidas se están tomando para la gente que llega y que no hace las cuarentenas. Eso es, ¿no? La cuarentena efectiva, sí. Claro. Y también la vigilancia genómica, que es y la vigilancia casa. genómica, claro, no de cierre de fronteras, ¿verdad? Claro, el cierre de fronteras es efectiva. ¿Qué medidas se están tomando? Porque ya con esos datos se da uno cuenta que no está siendo efectiva. Bueno, ya. Bien, ¿hay acuerdo? Ok. Yo sobre el tercer punto, sobre el tema de la tercera dosis, sí, quiero hacer un punto ahora también. Más allá de Sinovac en particular, respecto a la tercera dosis, a mí me preocupa, lo he conversado con algunos médicos especialistas, de que se comienza a anunciar un plan de vacunación y si va a haber tercera dosis con distintas vacunas, con estudios hechos por las mismas personas interesadas que están en el Consejo de Ciencia que está asesorando al Ministerio de Salud,
y no por el CABEI, que es el Consejo Asesor de Vacunas y Estrategia de Inmunización. El CABEI es la institución, así como está em, el ISP que autoriza las vacunas, el CABEI es el que ha estado diseñando el plan de vacunación. Y sería importante que pudiéramos oficiar al Ministerio en esa misma línea de que el CABEI se pronunciara en relación a las distintas alternativas que se están manejando de terceras dosis de vacunación, porque de verdad que creo que se está generando un conflicto de interés en relación a distintos estudios, pero que hacen los mismos expertos que están en un consejo paralelo que también asesora, que está a cargo del Ministerio de la Ciencia. Entonces, ponerle básicamente que les pongamos un poquito de piso al CADEI y los invitemos a ellos a pronunciarse en relación a si es que van a haber modificaciones al plan de vacunación y en base a qué evidencia científica es que se estaría tomando esa decisión. Bien, ok, acordado. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Tres cosas quisiera. Primero, poder pedirle que pudiese poner en tabla dentro, a lo mejor ya lo han solicitado, pero poner en tabla la posibilidad de discutir el proyecto de ley 20.584 que salió del Senado, que establece estándares especiales para el acompañamiento de infantes y dispone un mandato general para el trato digno y respetuoso de quienes acompañan a los pacientes hospitalizados o también en procesos ambulatorios. Esto salió del Senado la semana pasada y es un proyecto bien sentido y esperado por mucha gente. Así es que si está dentro de sus posibilidades, presidente, dentro de la programación que usted tiene, ojalá colocarlo en tabla. ¿20.584? Sí, 20.584. Imposible. Es el proyecto que modifica la ley 20.584 y el boletín es el 13.812-11. Ya salió del Senado del 9 de marzo del 2021, dice acá el documento que tengo a mi mano. Y esperaríamos que ojalá pudiese ponerse en tabla, presidente. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, presidente, que quisiera consultar si nos pudiese responder o poder hacer un oficio o responder para que responda el Ministerio de Salud respecto y a propósito de las salidas del país y todo eso, si las personas vacunadas con Sinovac o Coronavac, que es la vacuna que estamos usando preferentemente en Chile, estarían impedidos de ingresar a algún otro país del mundo que ya está permitiendo ingresos, como por ejemplo la Unión Europea. Varias gente me ha hecho este comentario de que a pesar de estar vacunado con las 2 dosis y todo lo demás, con todo el esquema de vacunación, al parecer esta vacuna no estaría siendo reconocida en Europa, por ejemplo. Y me gustaría que pudiésemos tener información respecto de dónde el esquema de vacunación nuestro no es reconocido en el resto del mundo. ¿En qué países del mundo se les impediría el ingreso a los chilenos vacunados con Sinovac? Que entiendo que la Unión Europea lo prohíbe, entonces para poder responder a esas interrogantes que me han planteado algunas personas en mi distrito. Okay. Y un tercer elemento, presidente. ¿Acordado eso? ¿Acordado? Ok, acordado. Un tercer elemento, presidente, con mucho respeto. Cuando el ministro Patricio Melero dejó el cargo en la Cámara de Diputados y asumió como ministro del Trabajo, su hermano renunció al gremio del comercio. Entonces, a mí me preocupa, y quiero transparentarlo, la relación de parentesco que tiene usted con la presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico. Y además aún, si usted va a ser el diputado interpelador, me preocupa que finalmente no será el Colmet el que está interpelando a través suyo. Entonces, y si hay algún conflicto de interés. Obviamente, si la Secretaría nos señala que no hay ningún conflicto de interés o usted me asegura eso, yo no tengo ningún inconveniente. Pero quisiera dejar sentado el precedente de que preocupa que la relación que hay de parentesco y que evidentemente uno podría pensar de que se pierde objetividad, dado esto, y con el precedente que hay de que, por ejemplo, un presidente de un gremio renunció dado que un diputado asumió un cargo ministerial en el trabajo, que es un ministerio que se relaciona mucho con la Cámara de Comercio, y aquí también me parece complejo la relación Comisión de Salud con la presidenta de un gremio regional. Entonces,
me gustaría, no sé si me da impresión que no está reglamentado, pero que si usted nos da la garantía, yo no tengo inconveniente, pero me gustaría dejarlo de manifiesto, presidente, con todo respeto. Está bien, le agradezco la transparencia, no hay problema. Yo efectivamente creo que no existe ese conflicto de interés. eh, Creo que son funciones distintas, la función de un ministro que haga una función ejecutiva y que tenga como contraparte la función que tenía el hermano el diputado Melero. Entiendo la apreciación, sepa usted que la interpelación la decidimos los parlamentarios y no en coordinación con el colegio médico, con los gremios que sí trabajamos y conversamos, fue con los trabajadores de la salud, que es un espacio distinto de representación del colegio médico. Eh, Incluso para mí no es un problema, pero sí, por supuesto que frente a esa relación hay más aprensiones y hay un trabajo que es menos fluido que el que me gustaría, por el hecho de que mi hermana tenga un cargo de representación dentro del colegio médico en el metropolitano. Pero entiendo la pregunta y entiendo que reglamentariamente no hay nada que pueda objetarse, pero solo queda mi palabra nomás de que no existe ese conflicto de interés, colega. Perfecto, presidente, me quedo tranquilo con lo que usted me acaba de señalar. Muchas gracias, presidente. ¿Puntos varios? ¿Hay otros puntos varios? ¿No? Bien, entonces vamos a suspender la sesión porque ya nos están llamando a iniciar la sesión especial. Está el diputado Rosa, que quiere hacer un nuevo punto vario. Bien, hacemos ese punto vario y luego vamos a sala. Sí, presidente, gracias. Un punto extra que me acaban de mencionar que recuerde es el problema del invierno ha traído bastantes complicaciones de calefacción en muchos centros de salud a lo largo del país por imprevisión, por distintas razones. Y por eso quisiera solicitar, especialmente a nombre del CESFAM de Río Bueno, que está ya 3 semanas sin calefacción en pleno invierno con temperaturas bajo cero, y una situación que se repite en varias partes del país. Entonces quisiera solicitar un oficio para que el Ministerio de Salud, dentro de su Departamento de Redes Asistenciales, evalúe la situación de calefacción en invierno de los centros asistenciales, porque es una situación que habitualmente se les olvida a las redes asistenciales. Muchas veces se preocupan mucho de que esté el personal, pero no de las condiciones en que está el personal respecto de la calefacción y también los usuarios respecto de la calefacción. Eso, presidente. Gracias. Bien, ¿hay acuerdo para hacer esa solicitud? Ok. Bien, entonces vamos a suspender. Volvemos 10 minutos después de iniciar la sesión con ambos proyectos. El primero, no hay una indicación sustitutiva del gobierno, por tanto no lo vamos a tramitar, el de incorporación de otras profesiones al colegio, al Código Sanitario, así que pasaríamos a ver el proyecto que está con urgencia de discusión inmediata, el que está en el punto 2 de la tabla. Así que eso, retornamos luego de la sesión, se suspende la sesión. Se reinicia la sesión. Bienvenidos a los asesores del ministerio, don Jorge Acosta, y está Jaime González. Sí, está Jaime González, pero está entrando. Ahí entró. Ya. Bien, bienvenidos ambos. Entonces, como les decía, en primer punto la tabla estaba iniciar en votación particular el proyecto de ley en segundo trámite que modifica el Código Sanitario y regula ejercicios de la profesión de salud. Pero para iniciar esa discusión, la idea era tener la indicación del gobierno. Entonces quería preguntarle a los asesores si es que siguen conversando con educación o esa indicación ya está más o menos lista como para continuar con la tramitación. Así que les dejo la palabra. Presidente, muchas gracias. Hay un texto que ya está bastante afinado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dispuso de un equipo técnico después de varias reuniones que nos permitió avanzar en una propuesta final de texto. Solamente nos quedan un par de artículos que definir con ellos.
y además el subsecretario Máximo Baez ha tenido la mejor de las disposiciones para que un equipo de la Secretaría General de la Presidencia nos ayude y colabore en que podamos tener prontamente un texto definitivo. Ya. Diputado Gaona, ¿se me había pedido la palabra? Sí, presidente. Yo quisiera preguntar al Ejecutivo por qué esto de prontamente, la verdad es que ya tenemos experiencia, ¿cómo ha sido? Entonces, ¿qué estimación en términos concretos nos puede señalar el Ejecutivo respecto a este proyecto que es muy anhelado, especialmente por el gremio de los técnicos en enfermería? Y entiendo que la dificultad con educación tiene que ver con la incorporación de nuevas carreras al Código Sanitario. Por lo menos lo que yo tengo entendido que es la de quiropraxia, que un poco, incluso es una carrera que se está dictando en este minuto en la Universidad Central. Y por lo tanto, si se está dictando en una universidad, es una carrera válida, porque la Universidad Central es una institución acreditada y además reconocida por el Estado en términos de educación. Entonces, yo no sé qué tanto más tendrían que estar discutiendo con educación, a no ser de que sean temas ya de lo que se estuvo aprobando en la comisión y aprobando en sala, que se estén repasando esos temas. Entonces, esa consulta quisiera hacerle al Ejecutivo, porque esto de prontamente, no sé, pues, pueden ser 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 10 semanas. Ya tuvimos la experiencia en la tramitación de este mismo proyecto, entonces quisiera que el Ejecutivo pudiese aclarar el punto, por favor, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado. Le devuelvo la palabra al Ejecutivo. Presidente, por parte del Ministerio de Salud, nosotros ya hubiésemos ingresado con este proyecto de ley hace varias semanas, un articulado cuantioso que consideró la opinión de casi todos los gremios y asociaciones y colegios profesionales del mundo de la salud. Son varios los puntos que hemos discutido con el Ministerio de Educación y que hemos ido zanjando, desde el concepto de equipos de salud, desde las calificaciones y certificaciones internacionales, desde el tema de las licenciaturas, desde los profesionales o profesiones u oficios que se entienden, desde la potestad reglamentaria, desde los temas... Don Jaime, no nos adelantemos a los contenidos. Si la pregunta es, ¿cuándo van a ingresar la indicación? Porque si no, nosotros... O sea, la pregunta es si el Ejecutivo quiere tramitarlo en la Cámara o quiere tramitarlo en el Senado. Porque si quiere tramitarlo con nosotros, es importante que nos digan una fecha, porque si no, de la misma manera, como decía el diputado Gaona, que tuvimos que finalmente ponerlo en votación y votarlo en general en la sala, yo lo voy a poner en votación tal cual como está, vamos a llegar a la sala y va a llegar al Senado y van a partir de cero como ministerio en el Senado. Y yo creo que en el ánimo de todos los colegas que estamos acá, no hemos querido llevarlo aún al Senado porque sabemos que es muy probable que quede en un cajón. Entonces, le hemos preguntado un sinnúmero de veces como cuándo lo van a ingresar y la respuesta es que está afinadito, casi listo y no llega nunca. Entonces, la pregunta en concreto es cuándo van a ingresar esta indicación. La próxima semana es distrital. A la siguiente, el día martes, es la interpelación al ministro, que probablemente no tengamos comisión ese martes. Si el lunes 19 tenemos sesión. Después de esa semana, de nuevo distrital. Volveríamos la 1 de agosto. Entonces, díganos una fecha razonable para poder agendarlo y no hacer falsas expectativas a las personas. Entonces, le reitero la pregunta que, con su permiso, que hacía el diputado Gaona. ¿Cuándo van a ingresar la indicación? Presidente, ¿me permite para sumarle una pregunta? Presidente. ¿Sí? Presidente. Sí, adelante. Sí, nosotros somos conscientes del retraso que tenemos con respecto a este tema y también somos conscientes de lo que plantea el diputado Gaona. Es difícil, obviamente, que podamos establecer, digamos, un plazo sin que no tengamos que llegar a lo mismo que habíamos dicho antes. Nosotros somos súper conscientes de eso y eso es lo que también le hemos hecho ver a los otros equipos técnicos de los distintos ministerios. Ahora, en base a lo que usted plantea, nosotros consideramos que lo más responsable es poder transmitir, que nuestra expectativa es poder llegar con unas indicaciones antes de la vuelta de la segunda semana distrital que usted mencionó, es decir, dentro de la 1ª semana de agosto. Eso es lo que nosotros esperamos y vamos a trabajar arduamente para aquello. Incluso quizás si es necesario, sin llegar
con el proyecto ideal que a nosotros nos gustaría como salud, porque aquí es lo que para nosotros es lo más importante, y eso sí quiero dejarlo de manera súper explícita, es poder llegar con un proyecto, obviamente que sea el más adecuado posible a lo que nosotros queremos en salud, pero llegar con un proyecto para que se pueda iniciar la discusión en esta corporación. Muchas gracias. Diputado Celis y diputada Girardi. Solo recordar, presidente, que en agosto del año 2020 se dijo que en septiembre iba a ingresar el proyecto. Un año vamos a alcanzar para eso. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si hay voluntad para hacerlo o no. ¿Ah? Ya porque esto comenzó con el ministro Santelice, que fue el que instauró la mesa. Están las conclusiones y los documentos de aquello. Entonces no es comprensible un retraso de esta magnitud. Entonces ahora se fijaba una fecha que estoy escuchando, y yo le solicitaría, presidente, que cuando se llegue esa fecha, sí o sí, se vote el texto, el proyecto que tenemos a la vista. Eso, presidente, gracias. Diputada Girardi. Y luego... Sí, presidente, un poco en la misma línea que plantea el diputado. Estamos con problemas. Cristina, bueno, de repente apaga tu cámara para que no se te corte la comunicación. No presentó ninguna indicación para que el proyecto se fuera al Senado. Yo le aseguro, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Sí. No, presidente, solamente señalar que a mí me tocó intervenir en sala con este proyecto, y después de que yo intervine, el ministro también intervino, ¿no? Después de que todos intervinimos, en realidad, no solo cuando yo intervine, ¿no? Y lo que dejó claro el ministro, y yo no sé si sus asesores se dieron cuenta, de que el ministro planteó que él estaba absolutamente de acuerdo que era vital y era muy importante el tema que estábamos tratando, el de las medicinas complementarias, ¿no? Y que a él le interesaba avanzar lo más rápido posible en este tema. Entonces, yo no sé ahí qué es lo que está pasando con los discursos, ¿no? Porque en definitiva, si al ministro le interesa, ¿no? Yo no sé si a sus equipos no les interesa, ¿no? O lo que está planteando el ministro no es lo real. Y me parecería muy extraño que el ministro haga una declaración que no esté basada en sus propias convicciones. ¿Ah? Entonces, presidente, yo creo que este proyecto, si pasa al Senado, le aseguro, ¿ya? Que no va a dormir, porque nosotros, por lo menos yo como parlamentaria, me voy a encargar de estar muy de acelerar los procesos que hay que ocurrir para que el proyecto se trate. A mí lo que sí me parece sumamente peligroso es dar una indicación sustitutiva. Y que todo el trabajo que hemos venido haciendo va a volver a foja cero y vamos a tener que volver a discutir un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, me parece sumamente riesgoso, presidente, seguir esperando esta indicación sustitutiva para volver a foja cero. Esto no es primera vez que nos pasa. Nos pasó en el Código de Aguas, ¿no? Cuando nosotros tramitamos todo un proyecto durante un año completo, ¿ya? Y el Ejecutivo, en ese tiempo, gobierno de Bachelet, ¿no? Se comprometió a presentar una indicación, ¿no? O algunas indicaciones. Nos tuvo también meses, nos tuvo prácticamente el año completo esperando las indicaciones, y finalmente ingresó una indicación. Tuvimos que volver a foja cero. Desarmaron todo el trabajo que habíamos hecho durante un año más. Es sumamente complejo, presidente, que esperemos a que el ministerio se decida a presentar esta indicación, ¿verdad? Porque vamos a volver, y se lo aseguro, van a presentar una indicación sustitutiva, ¿verdad? Toda la discusión que hemos llevado, ¿verdad? La van a retrotraer a punto cero y vamos a tener que discutir el nuevo proyecto que ellos presentan. Entonces, yo sugiero a la comisión, yo no soy miembro de esta comisión, pero con mucho respeto, porque a mí sí me interesa el tema, ¿no? De las medicinas complementarias y todo lo que se está planteando en este proyecto, que son los TENS, las enfermeras, los kinesiólogos, todos aquellos que merecen estar en el Código Sanitario, ¿ya? Que lo tramitemos entre nosotros, y que el Ministerio, si quiere presentar una indicación sustitutiva,
la presente cuando la tengan lista y no seguir esperando por nosotros. Me parece que no es lo correcto. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias a usted. Diputado Torres, y luego cerramos esta discusión. Sí, gracias, presidente. Mire, yo entiendo que usted ha tenido una actitud bastante, digamos, de republicana, por decirlo de alguna manera, dando todas las facilidades para que el gobierno pueda tener su opinión en esto, y me imagino que el gobierno ha apurado el máximo posible para tratar de responder. Pero siento que ya no existe más tiempo que esperar. Yo creo que hay que acordar que este proyecto sea votado en la primera sesión apenas volvamos, digamos, después de esta, que sería, entiendo, el lunes 19, para que no se tope con la sesión de la interpelación, de tal manera que con eso tiene el tiempo suficiente el Ejecutivo como para poder ingresar sus indicaciones, que debería ser a más tardar el viernes anterior. Entiendo que es el viernes 16. Yo creo que eso debiera fijar como itinerario la comisión, y bien, pues si llega la indicación se tomará en consideración, y si no llega se votará con la indicación que ya se incorporó en la sala. Eso sería, estando de acuerdo, sí, efectivamente, como usted dice, he sido al menos paciente, porque entiendo que el proyecto tiene más fuerza con la participación del Ejecutivo, con la iniciativa que puede tener el Ejecutivo en generar un ordenamiento más profundo y que eso tenga un efecto en los trabajadores de la salud, que estamos incorporando el Código Sanitario. Si quisiéramos tramitarlo tal cual está, cosa que yo estoy de acuerdo, y segundo la opinión de la comisión, la próxima sesión sería la del lunes 19. Y por tanto, si hay acuerdo, estará en tabla nuevamente para ese lunes 19. El diputado Gaona está levantando la mano. Diputado. Presidente, la próxima semana es corta. Es distrital. Perdón, la próxima semana es distrital, que es corta, por lo tanto el Ejecutivo tendría 4 días en la práctica, más estos 3 días de acá, 7 días. Yo no sé si tenemos la semana del 26, porque después señalaba el asesor doctor Acosta que podría ser para el lunes 9, que es como la primera vuelta después de la distrital de agosto. Yo trataría para un poco en el ánimo que usted ha manifestado, dejarlo para el día 26, lunes 26, le damos unos días más, no todos los que ellos están planteando, pero me parece que es un poco más plausible por la cantidad de días y todo eso, porque finalmente yo entiendo la buena voluntad que pueda tener el Ejecutivo, pero claro, tiene que coordinar con el Ministerio de Educación, y en fin, con la CEPRES, y la atención a la buena voluntad que usted siempre ha tenido y esta comisión ha tenido con este proyecto, y por lo que a mí me interesa que salga lo bastante reforzado y que no tengamos pues sorpresas en el Senado. Me parece que una fecha adecuada podría ser el lunes 26, y ahí quedamos en un término más intermedio. No sé qué opina el diputado Torres, si podemos llegar a ese acuerdo. El diputado Torres quiere que partamos más temprano, pero yo le concedería el punto, diputado Gaona. Diputado Torres. Bueno, si el diputado Gaona se compromete a poder presionar o llegar con la indicación para ese día 26, no tengo problema. Pero yo creo que sería bueno ahí que el diputado Gaona pueda usar sus buenos oficios para poder acelerar este proceso. Si es así, yo feliz, digamos, pero hay que ponerle una fecha, porque si no vamos a estar eternamente con esto. El 26 vamos a discutir el proyecto como está o con la indicación del Ejecutivo. Me parece. Esperamos que haya indicación del Ejecutivo. ¿Ok? Acordado. Acordado, me parece. Bien. Vamos a iniciar entonces la discusión del proyecto. ¿Ah? No, Gaona está muy comprometido. El proyecto que modifica el Código Sanitario lo relativo al cobro de multas. Este proyecto ¿viene del Senado o es un mensaje? No, es un mensaje. El Ejecutivo, primera vez que se ve. Ya, perfecto. Entonces le damos la palabra al Ejecutivo para que lo presente. Es un proyecto que debería ser sencillo, así que y nos queda media horita nomás de comisión. Así que bueno, le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, muchas gracias. Este es un proyecto de ley bastante sencillo, y en menos de 2 minutos me permito a bien explicarlo. Es una modificación al Código Sanitario que viene, ¿no es cierto?, realizar un ajuste
normativo en orden a que sea el Ministerio de Salud, como un órgano centralizado en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado, quien pueda perseguir las multas asociadas a los distintos sumarios sanitarios que se han ido tramitando a propósito de la pandemia. El proyecto de ley permite algunas cosas que hoy día no están contempladas en la legislación del Código Sanitario. Y en ese sentido, lo que no está contemplado es contar con el apoyo de la Tesorería General de la República en relación a gestiones de cobranza que se vienen a incorporar. No está incorporada la posibilidad de pagar en cuota las multas que se han ido cursando, cosa que se viene a incorporar. No está la facultad de transigir un monto de la multa, facultad que de ordinario tiene el Consejo de Defensa del Estado y que se viene a incorporar. Y en último lugar, no se contemplan formas de pago distintas a la consignación en el tribunal, que en este caso es la autoridad sanitaria, y en este sentido lo que se viene a realizar con este proyecto de ley es una modernización en orden a facilitar el cobro y la persecución de estas multas por parte del Consejo de Defensa del Estado en relación a los distintos sumarios sanitarios que se han ido cursando a propósito de la pandemia. Eso es, presidente. Ok, muchas gracias. No sé si hay preguntas sobre el proyecto, comentarios. Diputado Celis, don Ricardo. Luego diputado Osandón. ¿No está levantando la mano? Sí, luego la diputada Osandón. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, ¿qué va a hacer con los miles de casos que hay hoy día en las distintas seremías, en las distintas autoridades sanitarias? Pues son miles y tenemos un mínimo, una relación mínima porcentual de cobros de esas infracciones sanitarias, porque además el sumario sanitario tiene que llevar algo que le expropia un sumario, un proceso investigativo. Entonces, hay 25.000, creo, si no, me gustaría que pudiera precisar cuánto es el número que tenemos hoy día de sumarios sanitarios en curso al Ejecutivo para que nos pudiera ilustrar, y cuántos de ellos se ha hecho cobro efectivo en realidad hasta el momento de esos cobros. ¿Por qué? Porque hay un proceso que no veo que esté resuelto acá, que tiene que ver con el procedimiento propio de un sumario sanitario. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo Celis. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Bueno, un poco en la misma línea. Yo no sé, la verdad que no sé, y es interesante saber el número si realmente son miles, porque efectivamente hay procesos de investigación. Yo tuve un caso personal, familiar con mis hijos, efectivamente hubo un caso de investigación. No conozco a nadie más que hayan hecho ese proceso de investigación, incluso con la PDI, una cosa bastante fuerte. Y después uno aparece como que no le han pagado la multa, pero nunca se ha cobrado nada. Entonces, no sé si estamos partiendo al revés, porque no tengo entendido si el caso de mucha gente que yo conozco es particular, que nadie le han cobrado, que no le han mandado. ¿Eso se hace cargo este proyecto también? ¿O es solo facilitar después cuando se haya cursado? Porque a mí me pareció, no sé, no quiero usar una palabra muy fuerte, pero cuando salió este tema el ministerio se escondió un poco y nadie dijo que no se le había cobrado a la gente. Nos permitieron que nos hicieran bolsa y uno no puede pagar algo y no se le ha cobrado. Entonces a mí es un tema que realmente me molesta muchísimo y no vi una reacción de las distintas seremías, en este caso de la seremía de Valparaíso, que hasta el día de hoy quedaron de llamarme y ha pasado no sé cuánto tiempo, nunca me han llamado para saber del caso. Pero ¿cómo vas a pagar algo que nadie te lo cobra? Y me parece bastante poco honroso que cuando sale una noticia así tampoco aparezcan diciendo no hemos cursado la multa tampoco. Tampoco sabemos dónde están los procesos, cómo van los procesos, si siguen adelante, si no siguen adelante. La verdad que hay muy, muy poca información. Entonces no sé si este proyecto se viene a hacer cargo de todo el proceso completo o solo de la cobranza para los que alguna vez les llegue. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. ¿Colegas más preguntas? Diputado Torres. Gracias, presidente. Sí, mi duda es en torno a la modificación que establecen en el punto 3 del proyecto de ley, donde se establece que las multas que se impongan por infracción a las disposiciones de este código y sus reglamentos, las resoluciones de la autoridad sanitaria serán a beneficio fiscal. Hoy día no son a beneficio, o sea, están a beneficio fiscal, pero específicamente entiendo que van a la autoridad sanitaria. Entonces, quisiera saber las razones de esto y si efectivamente todos esos recursos que básicamente están
serán a beneficio del Servicio Nacional de Salud, eso dice el texto original. ¿Cómo nosotros garantizamos que estos recursos vuelvan a salud? Porque al ir al erario nacional finalmente terminan subsumidos en el presupuesto habitual y obviamente este tipo de multas, lo ideal sería que puedan ser reinvertidas en materia sanitaria, digamos. Eso, presidente. Gracias, colega. ¿Más preguntas? ¿No? Le devolvemos la palabra al Ejecutivo para que nos pueda ayudar con esta interrogante. Presidente, si lo tiene bien. Sí, por supuesto, adelante. Gracias. Respecto de las multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios por infracción de las normas COVID-19, a la fecha del 16 de junio del 2021 ascienden a 299.393. De dichos sumarios, 63.778 tienen multas impuestas y solo 2.673 han sido pagadas a la fecha del 16 de junio de 2021. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a al comentario de la tramitación de los sumarios sanitarios, hacer presente que los sumarios sanitarios son tramitados por las distintas seremías de salud. Existe la posibilidad de apelar en primera instancia la primera resolución, valga la redundancia, de la seremía. Se puede apelar y hay un pronunciamiento respecto a la apelación incoada o presentada por cada persona que es objeto o sujeto de un sumario sanitario. Y en caso de no estar conforme con la resolución de la autoridad sanitaria en esa sentencia, entre comillas, definitiva, se puede iniciar un procedimiento de reclamación ante los juzgados civiles competentes. Eso respecto a la segunda pregunta, respecto a la tramitación, y por eso pueden haber ciertos casos donde la tramitación de los mismos pueden estar demorados y dilatadas, pero hay muchos otros que es cierto, no han sido objeto de apelación alguna y que ya se encuentran firmes y ejecutoriados y es posible generar los distintos cobros. En tercer lugar, respecto a el beneficio fiscal, es menester señalar que el presupuesto de la Nación es una autorización de gasto y los recursos que se generen por cada uno de los servicios, ya sea por la tramitación de multa, o sea, por el cobro de multa o cobro de algún derecho o por el cobro de algunos servicios que estén autorizados por ley, lo que vienen a hacer es complementar o financiar esa autorización que gasto y se entiende que son gastos propios generados por el propio servicio. Es correcto la apreciación que hace el diputado Víctor Torres en cuanto a la beneficio fiscal, pero es menester señalar que se han realizado reasignaciones presupuestarias por parte del Ministerio de Hacienda, autorizadas por la Dirección de Presupuesto en orden a reforzar, a propósito de la pandemia, distintos gastos que se han venido generando por los distintos servicios de salud y por la Seremi, gastos que también han sido rendidos ante las distintas comisiones y subcomisiones de presupuestos del Congreso de la República. Eso es, presidente. Gracias. Diputado Torres. Gracias, presidente. Sí, entiendo lo que plantea el abogado. Perdón, sí, el señor González. El punto es que, claro, eso es lo que ha ocurrido hoy día a propósito de la pandemia, pero este es un proyecto de ley que no solamente tiene efecto en la pandemia, sino que viene a generar una modificación definitiva a la manera en que se cobran las multas. Originalmente, obvio, el Código Sanitario es bastante más antiguo, de hecho habla del Servicio Nacional de Salud, que ya no existe como tal, o del Director General de Salud, etcétera, porque es un código antiguo. Pero claramente el sentido de eso era que aquellas multas que se incurrían por infracción al Código Sanitario fueran directamente al presupuesto sectorial para ser reinvertidas en materia sanitaria y no al erario nacional, porque habitualmente se subsumen en el presupuesto de la nación. Entonces, más allá de que hoy día hayan habido reasignaciones ya producto del COVID, más adelante esto va a seguir operando y vamos a tener recursos que por causa de infracción sanitaria se van a ir al erario nacional y no se garantiza que vuelvan a ser reinvertidas en salud. Entonces me parece que desde esa perspectiva por lo menos yo tengo dudas. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, probablemente usted ya lo dijo, don Jaime González, pero no me ha quedado muy claro, porque yo entiendo que el fin del proyecto debiera ser
generar un mecanismo que permita mayor recaudación, dar una señal a la población de que efectivamente si hay una sanción se va a cobrar. Y en tercer lugar, que yo ahí desconozco la razón, es cambiar el destino de esa multa. O sea, la recaudación se va al erario nacional. Respecto al mecanismo de cómo se cobra, y dadas las cifras que usted señalaba antes de que más de 300, ¿cuántas eran? 260.000 infracciones, 2.000 se han pagado, entiendo que en el artículo segundo es que hay un cambio en el mecanismo de cobro, ¿no? ¿Podría especificar en cuál es ese mecanismo? ¿Por qué esto sería más efectivo? Presidente. Sí. Diputado Gaona, después le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, presidente, por su intermedio, un poco lo que señalaba el diputado Torres, todas las multas, incluso las multas por atraso en obras y las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las multas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, absolutamente todas las multas son de destino del presupuesto de la Nación, van inmediatamente al erario nacional. Por tanto, si planteamos que las multas vayan específicamente y primero darle un destino a un ingreso fiscal, que yo no sé, bueno, la convención constituyente tendrá que ver si lo mantiene, pero lo que está vigente hoy día es que efectivamente todas las multas y todo esto va al erario nacional. Entonces, de hacer algo distinto nosotros en el Código Sanitario, tendríamos que modificar, sentaríamos un precedente para modificar la legislación completa. Entonces, yo tendría cuidado en eso porque finalmente vamos a tener esa dificultad y lo más probable es que pueda ser objetable esto de que el destino sea con nombre y apellido, digamos. Porque todas las multas, y le puedo insistir en esto, ni siquiera quedan en las regiones, que para nosotros sería lo ideal, que la multa que se cobre en la región de Coquimbo quede en la región de Coquimbo y vaya directamente a los hospitales de la región de Coquimbo. Pero eso no se condice con la norma general, ni se condice con todo el destino que va al erario nacional que tienen todas las multas en todo tipo de situaciones, en toda la superintendencia, en las multas que dan por obras, en fin, en todos los ministerios y todo. Por lo tanto, el tema es bastante más amplio que solo exclusivamente el Código Sanitario, presidente. Quisiera ¿qué viabilidad le ve a ese cambio general el Ejecutivo, si nos puede comentar al respecto? Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente. Sí. Muchas gracias. Sí, con respecto a este último punto que mencionaba el diputado Torres y el diputado Gaona, es importante saber que los servicios de salud no pueden ejecutar gastos, ¿cierto? O las CEREMI no puede ejecutar gastos que no estén autorizados por un decreto de la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, aunque tengan ingresos adicionales, esos ingresos los pueden utilizar solo si es que tienen una ampliación del marco presupuestario de gasto. Por lo tanto, el corregirlo de esta manera va exactamente en el sentido que mencionaba el diputado Gaona. Es decir, los ingresos propios que se generan en los servicios o en la CEREMI no pueden, digamos, disponerse directamente por estas instituciones si no tienen la aprobación vía decreto del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, el hecho de que podamos cobrar ¿cierto? Estas multas a través de la Tesorería General de la República, que es lo que está descrito, ¿cierto? en el artículo 2, que es lo que usted mencionaba, presidente, permite, por un lado, por ejemplo, poder hacer una retención de devoluciones de impuestos a aquellas personas que, por ejemplo, no hayan pagado las multas, pero también permite a aquellas personas que no tengan la condición socioeconómica para poder pagar la multa, establecer ciertos criterios de condonación o incluso convenios de pago con la tesorería. Es decir, le da posibilidades que hoy día no puede ofrecer un servicio de salud o la seremía. En cambio, la tesorería sí está facultada para aquello. Por lo tanto, obviamente que esto mejora la posibilidad del cobro, pero también entrega algunos beneficios considerando la situación socioeconómica en la que se encuentra la persona que ha sido multada. Diputado Sangüesa, que no ha intervenido en la sesión, y luego el diputado Andrés Celi. Quisiera consultar, ¿existe alguna diferencia en la persecución del cobro en las atribuciones que tiene el servicio de salud hoy día y las que tiene tesorería? Porque tesorería puede llegar incluso hasta el remate, si no me equivoco. En cambio, yo no sé si el servicio de salud tiene atribuciones de ese tipo.
Diputado Celis. Gracias, presidente. Yo quería preguntar, a ver, aquí han señalado el tema de las multas, pero quisiera saber cuánto es el promedio que se demora una investigación sumaria y posteriormente el sumario sanitario, porque a lo mejor también hay un problema con el exceso del tiempo que demoran esto, más allá de hacer exigible la multa. ¿Sí? ¿Me pueden dar ese dato del promedio que se demoran estos sumarios sanitarios? Gracias. El Ejecutivo. Gracias, presidente. Con respecto a lo que preguntaba el diputado Sangüesa, efectivamente existen más atribuciones, una de ellas como las que yo le había mencionado, en el sentido de poder incluso hacer una retención de la devolución de impuestos, que efectivamente no puede hacer un servicio de salud o la Seremía, o incluso hacer algún convenio de pago para que finalmente se asegure efectivamente el pago, cosa que tampoco puede hacer la Seremía, no puede entregar ningún tipo de facilidad de pago, por ejemplo, de dicha multa. Con respecto a las últimas consecuencias relativas, por ejemplo, incluso al poder hipotecar algún bien, la verdad que lo desconozco, pero nosotros lo vamos a consultar con el equipo de la División Jurídica del Ministerio de Salud, que es el que estuvo trabajando específicamente en este detalle, y en cuanto tengamos la información se lo vamos a hacer llegar al diputado. Ahora, con respecto a la pregunta del diputado Andrés Celis, por su intermedio, presidente, es importante saber que esta modificación no va a afectar el tiempo, ni la duración, ni los procesos propios del sumario sanitario. Es decir, no está en esa parte del proceso en la cual se va a hacer esta modificación. Esta solamente tiene que ver con, el cobro de la multa una vez que ésta haya sido ejecutoriada, es decir, una vez que esté firme el proceso de pago, deja de ejecutarse en la unidad correspondiente de salud, Seremía o Servicio de Salud, y pasa a estar, ¿cierto?, en la Tesorería General de la República. De alguna manera es como lo que sucede también cuando una persona hace un convenio de pago de intereses o de por ejemplo, de contribuciones con el Servicio de Impuestos Internos. Una vez que eso se acuerda, es la Tesorería General de la República la que se dedica, ¿cierto?, a ejecutoriar el cobro. Bien, muchas gracias. A ver, colegas, creo que bueno, un proyecto sencillo, no sé si todos se han formado una opinión del mismo, porque lo podemos votar, son 4 artículos, lo hacemos rápido, porque como está con suma urgencia, si no, tengo que ponerlo en otra sesión y ocupamos tiempo, entonces yo les sugeriría que lo votemos al tiro, y así lo damos por despachado, si les parece, ¿ok? Bien, entonces le pedimos a Ana María que nos ayude con la votación de estos 4 artículos. Claro, primero en general. Entonces, en general. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad en general? ¿A favor? Ya, pero veamos quiénes están. Votemos, ya, votemos, po. Pero votemos al tiro. ¿Votemos? Votemos, ya, votemos. Ya vamos a votar. ¿Verdad que otras cosas, verdad que las de medio ambiente? Así que ya, vamos a votar acá. Diputado. Me traje otra hoja. Espérame un segundito, ¿ya? Sí, estamos revisando. Ya. Diputado Boric, no está. ¿Boric no estaba pareado con Castro? ¿No llegó? ¿Se pareó? Sí. Pero para el caso, da lo mismo. Sí, pero es para que no queden ausentes en una votación. Cariola, no está. José Miguel Castro, no está. Juan Luis Castro, no está. Andrés Celis, A favor. Gracias. por favor. Miguel, a ver, Gaona, A favor, secretario. Macaya, no está, y no hay pareo, ¿eh? Entre paréntesis. Osandón, A favor, secretaria. Gracias. Ricardo Celis, Me abstengo. Rosas, A favor. Sangüesa, A favor. Torres,
Sí. Sí, mire, yo voy a votar a favor en general, pero quiero hacer el alcance, ¿no? Que yo no estaba planteando un mecanismo nuevo para que vaya al servicio de salud. Hoy día el Código Sanitario establece que van al servicio de salud y es más, dicen que las multas deberán integrarse directamente al organismo local de salud que las aplicó. Eso es lo que dice el Código Sanitario hoy día. O sea, si lo aplica la Seremi de Salud de Coquimbo, esa plata va a la Seremi de Salud de Coquimbo. La única duda es la que planteó el doctor Acosta, si es que efectivamente para ejecutar requerían o no autorización de IPRES y eso. Pero voy a votar a favor, Ana María, a pesar de esa duda que todavía sostengo. Ya. Miguel Crispi. A favor. 2, 4, 6, 7 a favor, 0 en contra y una abstención. Bien, aprobado en general. Igual a la diputada Parra. Te escucho, Celi. Pues Sangüesa. Nada más yo pensé que se iba a inhabilitar la diputada Sandona. Te escucho, te Sigamos, escucho. sigamos, Ana María. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Vamos en particular? Ah, en particular. Nadie me ha contestado porque yo tengo la PDI en el baile. Entonces vamos al artículo único. ¿Lo van a votar entero? No, por separado, por Ya. inciso. Artículo único. Numeral 1. ¿Lo leo? Lo que se... Se elimina el inciso segundo. Está a mano izquierda. Las resoluciones que están. La ley vigente es la Sí. que está a mano izquierda en el comparado. Mire, yo creo que la única diferencia que hemos tenido en esta discusión es en relación a el artículo 179 y en beneficio de quién va el cobro de la multa. Entonces les propongo aprobar por unanimidad los otros artículos y dejar para una votación separada el numeral 3. ¿Les parece? Entonces sería 8 a favor. Entonces vamos a aprobar por unanimidad con los votos de los presentes. Juan Luis Castro No. no está ya. El 1, el 2 y el transitorio. Sería 1, Correcto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estamos. Presidente, solo un comentario, si me permite, muy breve, para mayor abundamiento de la duda que tenía el diputado Torres. Aprobado. Y voy a poner en votación el numeral 3. Le doy la palabra a don Jorge Acosta. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Solamente para recordar, y aquí los miembros presentes que han sido directores de servicio lo sabrán, por ejemplo, cuando un servicio de salud, o sobre todo los servicios de salud, tienen que enajenar un bien, por ejemplo, necesitan incluso la autorización de Hacienda para que esos recursos los puedan utilizar. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo. Aunque ellos reciban en su cuenta corriente el ingreso producto de las multas, sin el decreto de gasto no lo pueden utilizar. Y aquí le agradezco al diputado Rosa, que ha sido también director de servicio y está de acuerdo con lo que estoy mencionando. Yo tuve la suerte de servir como jefe de gabinete del subsecretario Zúñiga en redes asistenciales y me tocaba verlo a diario. Entonces, la verdad es que en la práctica, si bien tiene toda la razón en el argumento de fondo el que menciona el diputado Torres por su intermedio, presidente, en el fondo lo único que viene a hacer esto es regular lo que pasa en la práctica, es decir, que esos ingresos no lo pueden utilizar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bien, lo vamos a poner en votación. Pueden argumentar al momento de la votación. Ya, diputado, el numeral 3, entonces, diputado Boric no está, Cariola no está, José Miguel Castro no está, Juan Luis Castro no está, Andrés Celis, Al final, por favor, señora secretaria. Gaona, Después de ser. Ya, pues muchacho. Después de Celis, por favor. No, a favor, secretaria, a favor. Macaya no está, Osandón, A favor. Ricardo Celis, Me voy a abstener. Rosas, Por favor. Sangüesa, ¿A favor? Torres, Sí, yo entendiendo lo que planteó el doctor Acosta, yo me voy a abstener porque tengo un conflicto ahí de fondo en el tema. Andrés Celis, Sí, yo me voy a abstener también porque tengo mis dudas y prefiero
reservarme para la sala. Gracias. Ricardo, Miguel Crispi, A favor. 5 a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Bien. Aprobado y despachado el proyecto de No, ley. falta el artículo segundo. Disculpe, no es que pensé que habíamos votado todo el proyecto en la primera votación. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se vota también? Sí. ¿El artículo transitorio también? También Ya. está aprobado. Sí. Ya. Ya. Ya, entonces, informante. Diputados son 2, propongo yo. ¿Quién quiere informar este proyecto? Como es un proyecto del oficialismo, le damos a los colegas. Gustavo Sangüesa, diputado informante. Ya, Gustavo Sangüesa, diputado informante. Bien, entonces está despachado ahí. Esperaremos a discutirlo en la sala. Esto Bien. va a Hacienda, ¿eh? Esto va a Hacienda, sí. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta... Presidente, ¿Perdón? presidente, ¿Sí? solo 30 segundos si es posible, porque nos vamos a semana distrital. Yo solamente volver a insistirle si es posible dentro de lo que usted determine, poder evaluar, poner en fácil despacho otros 2 proyectos también aprobados unánimemente por el Senado, como el que mencionó el diputado Gaona, que son el proyecto de alimentación de funcionarios y atención preferente de cuidadores. Son proyectos aprobados por unanimidad y que yo creo que perfectamente podría ser El de aprobado. cuidadores solo porque lo propuso el diputado Gaona y el otro después de que ustedes traigan el de los TENS. Perfecto, pero el de cuidadores es distinto que el de atención preferente de cuidadores, que no es lo mismo acompañamiento infante que atención preferente de cuidadores, que es muy parecido al de atención preferente de adulto mayor y atención preferente de discapacitado. Entonces, me quedo con esa tarea, presidente. Trataremos de cumplir como lo hemos comprometido en esta sesión. Ya, colegas, asesores a la Secretaría, muchas gracias. Se levanta la sesión.